Y ahora vamos a comentar tres observaciones que me parecen muy importantes a raíz de todo lo que hemos dicho. La primera es que cuando tengamos una función que queramos que se comporte como función constructora, es siempre conveniente definir los atributos o propiedades que sean funciones en su prototipo, en lugar de directamente en la propia función. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos el ejemplo siguiente. Aquí tenemos una función persona y directamente define un atributo setNombre que se le añade al objeto dis, y esa función simplemente lo que hace es pues definir un nuevo atributo nombre con el argumento que le pasemos. Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, lo que pasa es que hasta ahora lo hicimos con el prototipo. Es decir, una forma alternativa sería, una vez que tenemos la función persona, ¿vale? No definirle ningún atributo setNombre, sino que utilizar en su lugar la propiedad prototipo y ahí sí que definir la función que queramos, ¿no? En este caso, setNombre. Esta, por ejemplo. Bien, en la práctica, cuando creamos un objeto con la función persona, tanto con la primera versión como con la segunda, ambos van a tener accesible una propiedad que es una función que se llama setNombre, con la que puedes definir el nombre o puedes hacer lo que quieras, lo que hayamos definido de esa función. En ambos casos vamos a poder utilizar esa función. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si cojo y defino un objeto con la función persona, tanto con la primera versión como con la segunda, tengo accesible esa función setNombre. Sin embargo, es preferible utilizar la segunda, es decir, la del prototipo. ¿Por qué? Pues la razón es que, por un lado, eso me va a permitir establecer el mecanismo de herencia adecuadamente. Si yo defino setNombre dentro de la función persona directamente, no voy a poder heredar esa función en otros constructores con la estrategia que hemos dicho antes. Esa sería la primera razón para definir las funciones de una función constructora en su propiedad prototype. Pero es que además hay otra segunda razón bastante importante. Y es que si en nuestro programa tenemos que hacer muchísimas instancias de un mismo tipo de objeto, es decir, tenemos que crear objetos a mansalva con el constructor persona, en el primer caso, por cada objeto que creemos, tendremos una copia de la función setNombre, es decir, cada objeto tendrá su propia copia de la función setNombre. Mientras que en el segundo caso, como el prototipo es una referencia a un objeto, todos los objetos que creemos con la función persona tendrán el atributo setNombre una sola vez. O sea, no se repetirán, no tendrán su propia versión, su propia copia, sino que todos apuntarán a la misma versión de setNombre. Esto, por un lado, me va a permitir ahorrar bastante memoria, pero es que por otro lado también permitirá que si cambio la definición de setNombre, pues también todos los objetos que hayan sido construidos con el constructor persona en este caso, tendrán también inmediatamente disponible ese cambio que hagamos. Un error que también podemos cometer hasta que no se tiene bien asimilado la estrategia de herencia con prototipos es el de igualar los prototipos, o mejor dicho, las propiedades prototype de dos funciones. Por ejemplo, que yo quiera hacer caballero hija de persona y haga algo así. Caballero.prototype igual a persona.prototype. Es cierto que al igualar las propiedades prototype, cuando yo creo un objeto de tipo caballero, también va a tener el mismo prototipo que un objeto de tipo persona. Pero es que va a ocurrir que por una parte rompo la cadena de prototipos y por otra parte
que es lo más importante, el efecto colateral más problemático, es que cualquier cambio que yo haga en la propiedad prototype de caballero también se va a ver afectado en la propiedad prototype de persona, ya que son las dos propiedades prototype apuntan a la misma referencia. Y cuando estamos haciendo herencia, queremos que los cambios de la propiedad padre se pasen a la propiedad hija, pero no lo contrario. La propiedad hija, en principio, está totalmente desvinculada de la propiedad padre. Y el último problema que voy a comentar tiene que ver con la propiedad constructor de los objetos, especialmente con la de los objetos que son creadas con funciones constructoras. Vamos a verlo con un ejemplo. Vuelvo a crear una función constructora, tal como esa, principio vacía, para lo que quiero comentar no necesitamos nada más, y creamos un objeto con esa función. Sabemos, por lo que acabamos de ver hasta este momento, que el prototipo del objeto creado con esa función es una referencia a la propiedad prototype de esa función. Lo vemos aquí. En efecto, vemos que coincide. Bien, pues la propiedad prototype de la función tiene una propiedad especial que se llama constructor. Y esa propiedad no es ni más ni menos que una referencia a sí mismo. Esto va a permitir que a partir de esa propiedad, que es heredada por el objeto que creemos con la función constructora, nos permitirá, como digo, saber con qué función hemos creado un objeto. Es decir, si yo llamo a la propiedad constructor del objeto P, pues me dirá que es la función persona. De manera que mediante esta igualdad yo puedo saber si un objeto es una instancia de un determinado tipo, es decir, ha sido creado con un determinado constructor o con otro. El único problema que tiene esta estrategia que acabamos de ver para tratar la herencia con prototipos sobre funciones constructoras es que el atributo o propiedad constructor del prototipo de la función hija se pierde. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo. Ahora mismo tengo dos funciones ahí. La primera, persona, que si vemos su propiedad prototype, indica que el constructor es pues la propia función, como debe ser. Lo mismo ocurre con caballero. Si vemos la propiedad prototype, veremos que el constructor es ella misma, es decir, la propia función, caballero. Pero si ahora quiero hacer que el prototipo de caballero, o mejor dicho, que la función prototype de caballero sea una referencia a un nuevo objeto de persona, para así ir construyendo una cadena de prototipos que me permita utilizar la herencia, ocurre el siguiente efecto colateral. Caballero prototype igual a new persona. Ahí lo tenemos. El problema es que la propiedad constructor del prototipo ya no es la función caballero, es decir, ha cambiado a ser la función persona por esta asignación que hemos hecho ahora mismo sobre el nuevo objeto persona. Eso quiere decir que si yo creo un objeto de tipo caballero y le pregunto cuál es su constructor, pues me va a mentir, porque me dice que el constructor es persona, es decir, que ha sido creado con una función llamada persona, lo cual es falso, con lo cual tampoco puedo utilizar esta igualdad para comprobar si el objeto es de tipo caballero o de tipo persona. Esto en realidad no tiene por qué ser ningún problema. Si realmente queremos saber de qué tipo es un objeto, lo ideal es utilizar el operador instance of. Por ejemplo, el objeto C, instance of caballero. Pues sí, es true. El objeto C es una instancia de persona, también es true, porque un caballero es un tipo de persona. Con lo cual, realmente no vamos a utilizar la igualdad
del constructor igual a la función con la que nosotros pretendemos identificar al objeto. De hecho, semánticamente es mucho más correcto y más potente la expresión instance of. Si por lo que fuera necesitamos en nuestro programa que la propiedad constructor no mienta, podemos hacer un pequeño añadido más en la estrategia que hemos presentado para tratar la herencia sobre las funciones. El añadido sería el siguiente. Ahí tenemos la función persona, la función caballero, y ahora para llevar a cabo la herencia, pues hago que la propiedad prototype de caballero sea una referencia a un objeto persona. Bien, y tenemos el problema, como hemos dicho, de que la propiedad constructor pues nos miente. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues haciendo uso de una función que vimos al principio del tema. Se trata de la función defineProperty del objeto fundamental de JavaScript, Object. Si aplicamos esa función sobre el objeto sobre el objeto caballero.prototype, es decir, sobre la propiedad prototype de caballero, a la propiedad constructor, y le decimos que el valor de esa propiedad debe ser el que tenía antes de que se llevase a cabo el cambio de prototipo, es decir, la propia función caballero, pues acabamos de arreglar el efecto colateral, el problema que había introducido pues la asignación de un nuevo objeto de tipo persona a la propiedad prototype de caballero. Y ahora ya podemos comprobar que si nos vamos al prototype, vemos el constructor, pues ahora ya se ha repuesto el constructor, con lo cual cualquier objeto que creemos con la función caballero, pues si llamamos a su constructor, veremos que ahora sí que nos dice la verdad. Este último paso realmente, bajo mi punto de vista, no es necesario hacerlo. Ya digo que para ver el tipo al que pertenece un objeto tenemos el operador instanceOf, y eso es más que suficiente y funciona siempre. Pero si por lo que sea, algún caso de uso del programa que estamos desarrollando, necesitásemos saber exactamente con qué función se construyó un objeto y el mecanismo de herencia nos está mintiendo en este sentido, pues la forma de que realmente funcione todo al 100% es haciendo este pequeño ajuste del final. Y con esto finalizamos el tema de los prototipos en JavaScript. Finalizamos dando 3 ideas básicas que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el vídeo. La primera es que los prototipos nos proporcionan la forma de implementar la herencia en JavaScript. Una forma bastante distinta a como se hace en otros lenguajes de programación orientada a objetos basado en clases. El segundo punto o idea básica a recordar e interiorizar es que todos los objetos de JavaScript tienen un prototipo y que cuando pedimos una propiedad al objeto, si no existe como propiedad propia o intrínseca del objeto, pues se buscará en el prototipo y que este prototipo puede tener o consistir en una cadena de prototipos, porque podemos ir construyéndolo nosotros y puede que un prototipo tenga como hijo otro prototipo, que tenga como hijo otro prototipo, así hasta que se llega a un prototipo final. La búsqueda se irá realizando siempre desde el prototipo de mayor nivel al de menor nivel. Y la tercera idea es que las funciones, como objetos que son en JavaScript, también tienen un prototipo. Pero es que además de tener un prototipo, tienen algo que nos puede confundir y que es la función prototype. La función prototype se utiliza cuando construimos un objeto con esa función para establecer el prototipo del objeto como una referencia a la propiedad prototype de la función. Y esto nos da la clave y una estrategia bastante buena para poder llevar a cabo herencia basada en prototipos sobre las funciones constructoras.